Partíamos el programa de hoy en nuestra introducción hablando de lo que ha pasado en torno al caso Penta y con esta pregunta bien particular que se hacía la abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con el Ministerio Público? Seguimos hablando de este tema a esta hora con Colombina Scheffer, subdirectora de la Fundación Ciudadano Inteligente, que como creyente también quedó excluida de la causa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó aquí? Es la pregunta que muchos se hacen. Yo escuchaba en la mañana a Mauricio Daza, ¿no? Al abogado que los representa en esta causa, y él, entre otras cosas, decía: Delano y Lavín son más peligrosos que el rey de los portonazos, pero quedaron con pena remitida. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, nosotros lo consideramos que es impresentable lo que ha pasado, lo que hemos visto en estos 2 días. Nos hemos opuesto desde el comienzo tajantemente a este acuerdo, pero la verdad es que ni siquiera nos dejaron hacer nuestra acusación particular en el caso de Lavín y Delano, y que además en el caso de Wagner sí la estamos pudiendo hacer, pero parece que sí medio parcialmente, no sabemos porque mañana se cierra eso. Y lo que está en juego acá es que se está tratando de decir que estos son delitos tributarios, cuando todos sabemos que no es así. Fue corrupción, y al parecer, según la opinión de los fiscales, del mismo fiscal Guerra antes, porque después cambió de opinión, y también según nosotros, y también según el Consejo de Defensa del Estado, están los antecedentes para acreditar, porque es muy difícil en Chile, eso es un tema que es efectivo, sí, claro. Es muy difícil acreditar cohecho, pero en este caso habían suficientes antecedentes, y a pesar de todo la Fiscalía decide no perseverar. Pero ¿cuáles eran esos antecedentes? Porque lo que dice el fiscal Guerra en el caso del cohecho del subsecretario Pablo Wagner, dice: efectivamente se acreditaron los pagos bimensuales, se acreditó este monto de 3 millones de pesos, pero lo que no puede la Fiscalía acreditar ni determinar es que ese pago haya sido a cambio de alguna acción en concreto, que es lo que representa el cohecho. ¿Cuáles son los antecedentes que dice Ciudadano Inteligente, que dice el Consejo de Defensa del Estado, que están para efectivamente dar por entendido o dar por acreditado ese delito? Bueno, hay varios antecedentes, uno de ellos que se explicó, ahí se explicaron todos, yo los invito a revisar, esa información es pública, pero estaba todo el tema, por ejemplo, con el caso de la minera Dominga, que era uno de los tantos, y también estaba el tema del directorio de Codelco, por ejemplo, o sea, había una relación entre ellos. Que uno de los imputados estaba pidiendo ingresar al directorio de Codelco a través de esto, a cambio de estos pagos, en el fondo. Exacto, y de influencia. Y más allá de eso, lo extraño es que durante mucho tiempo la Fiscalía pensó que sí lo podía acreditar. Cuando estaban Gajar de Norambuena y el mismo fiscal, nosotros lanzamos ahora un video, los invito a revisarlo, donde sale el mismo fiscal diciendo que era intransable. Perdón, pero ustedes lo explican claro, por el cambio... El fiscal Guerra en ese caso, que fue una entrevista, en CNN Chile el 2016. Claro, pero ustedes lo explican por este cambio de fiscales. Es que el mismo fiscal Guerra dijo hace a tiempo que era intransable. O sea, es la misma persona. Pero sí, había un cambio en la dirección que toma la Fiscalía respecto al caso, y eso es evidente. Y lo que a nosotros nos parece más preocupante, sí hubo un cambio ya, pero que nos deje entonces a nosotros acreditarlo. Para eso teníamos nuestros abogados, teníamos toda la acusación, teníamos el expediente, el Consejo de Defensa también leyó también igual la acusación, mostró ahí, y al final... Lo que hemos visto, porque de hecho es al revés, para poder reformalizar a Delano y Lavín, tuvieron que dejar hechos fuera. Claro. O sea, los hechos ya estaban y tuvieron que acotarlos para que justamente pudieran hacer este caso de que había que reformalizar. Entonces, es que ahí podría incluso haber un delito, porque dejan afuera, entiendo, algunos correos electrónicos, por ejemplo, ¿no? Se dejan varias cosas fuera, y esa fue la gran discusión que por eso ha tomado tanto tiempo, porque es muy legal, tiene que ver con todo el tema de cómo se toman estas decisiones, pero finalmente, y por lo mismo, por ejemplo, nosotros y el Consejo de Defensa del Estado han dicho que esto es ilegal y que van a tomar todas las medidas. De hecho, nosotros ahí mismo pedimos que se nulidad del procedimiento. Exacto. Se llama, anular esto, y de ahí uno puede seguir en la corte y hacia las instancias superiores, porque... Pero esto ya en una historia distinta, ya no en este caso Penta tal como lo conocemos, ¿o sí? Lo que uno ahí alegaría es que lo que se hizo ahí no estuvo bien, no fue legal, entonces eventualmente se podría volver atrás.
que sería lo que a nosotros nos gustaría que pasara, porque nosotros creemos que es muy importante que quede claro que lo que ocurrió acá fue corrupción y no delitos de tributario. Pero un paréntesis aquí, porque yo sé que no toda gente lo conoce, pero la Fundación Ciudadano Inteligente, donde tú estás, es una organización social sin fines de lucro. Ustedes, de hecho, en su sitio web identifican todas aquellas personas que ayudan a financiar esta organización, que fue creada el año 2011, corrígeme si me equivoco, pero 2009, ok, para justamente ayudar a transparentar lo que ocurre en la cosa pública, en definitiva. Exactamente, ¿no? Para fortalecer la democracia en América Latina. Y por eso ustedes intervienen en esta causa. Nosotros intervenimos porque, de hecho, efectivamente, nosotros somos una ONG, no somos litigantes. De hecho, los abogados que trabajan con nosotros lo hacen pro bono, o sea, nos representan en este caso puntual. Nosotros no tenemos un ejército de abogados ni nada por el estilo, pero decidimos intervenir en este caso porque vimos que algo que a nosotros nos preocupa mucho, que es la relación en el fondo entre dinero y política, estaba justamente en cuestión, y se veía muy claramente esa trama en el caso chileno. Y por eso decidimos intervenir, y también decidimos participar de la Comisión Engel, porque nosotros no solamente estamos desde el lado de la protesta, sino también de proponer. Y por lo mismo también el mensaje que estamos transmitiendo ahora es que está ocurriendo esto, que es nefasto, a nosotros nos parece que es impresentable, pero hay una oportunidad justo ahora mismo que se está discutiendo en el Congreso, un proyecto de ley para aumentar los delitos, para aumentar las penas en los casos de delitos de corrupción, y lo están votando, lo van a votar, o sea, han estado votando todas las semanas, la próxima semana van a votar los parlamentarios. Entonces también podemos hacer algo para que esto no se repita, y para que, por ejemplo, un futuro fiscal o la fiscalía no pueda usar el argumento de que es que no lo puedo probar, o es que, bueno, o que las penas sean tan bajas que al final igual las personas no vean una sanción efectiva. Estamos conversando con Colombina Chefe, la subdirectora de la Fundación Ciudadano Inteligente. Colombina, te propongo que en un ratito hablemos de lo del cohecho y lo que está pasando en el Congreso, pero quería quedarme con dos dichos de la defensa de los controladores de Penta hoy. El primero es que dice el abogado de los controladores de Penta que esto de excluir a los querellantes no fue una estrategia, sino que fue necesariamente una consecuencia procesal del haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reformalizar por otros delitos. Eso uno. Y lo segundo, que apuntan directamente al exfiscal Carlos Gajardo, porque decía Julián López hoy que en algún minuto se llegó a un acuerdo también para llevar adelante un procedimiento abreviado con Carlos Gajardo, y que Carlos Gajardo luego, a juicio de Julián López, por no poder probarlo, es que deja su cargo, al igual que el fiscal Norambuena, en la Fiscalía, y termina sin probar nada en el caso Penta. Que podríamos haberlo visto a ese fiscal a cargo hasta el final de ese caso. Sí, bueno, es que esa es la labor de la defensa, defender a su imputado. Por supuesto, tal como es la labor del fiscal, claro, pero en relación a lo primero, a la exclusión de los querellantes, que no fue una estrategia. Eso es lo que dicen ellos. Nosotros sí vemos una estrategia. Vemos una estrategia porque en el momento en que, y no solo somos nosotros, también el Consejo de Defensa del Estado, teníamos que usar podíamos usar todo lo hecho, y acusamos particularmente, a nuestro juicio, iba a quedar en evidencia la débil, que era la otra acusación. O sea, se iban a poder ver las dos cosas, y ahí esa es la gracia de estos juicios. Bueno, se pone sobre la mesa y habrá un juez que tiene que dirimir, y si no nos parece lo que está dirimiendo podemos ir a instancias superiores. De hecho, a mí me parece que lo mejor hubiera sido que eso hubiera ocurrido, porque ahí no queda ninguna duda de lo que había detrás. Y respecto de la renuncia de los fiscales Gajardo y Norambuena, lo que por lo menos todos entendimos fue justamente porque a ellos sistemáticamente les quitaron causas y los alejaron de todos los casos de financiamiento irregular de la política. Lo mantenían, digamos. Lo mantenían, pero llegaron al acuerdo con Moreira, y ellos renunciaron por eso, no por no poder probar. Eso es por lo menos lo que han sostenido ellos, claro, en todos los medios de comunicación. No sé si hay personas que manejen otros antecedentes, pero que justamente les empezaron a decir a restringir en el fondo hasta dónde era su actuar, y se llegó a este acuerdo con Moreira, donde al parecer no los consideraron, y ellos consideraron, parece que lo más digno era renunciar. Entonces ahora, no tenía a propósito, perdona, de la estrategia que te preguntaba yo recién, lo que dice el juez Aravena hoy es que sostiene que no hay aquí ningún vicio que deba separarse de la nulidad procesal, y lo otro, que el tribunal carece de facultades para obligar a la Fiscalía a formalizar por ciertos hechos, porque finalmente recordemos que es un juez el que decide hoy que queden excluidos los querellantes de esa causa. Sí, bueno, ese es el argumento del juez, pero a nosotros nos parece que no es correcto. Nos parece que, y eso fue lo que argumentó también nuestro abogado, con el Consejo de Defensa del Estado, utilizando todos los argumentos jurídicos del caso, y por lo mismo van a llevar esto en las instancias superiores, porque de hecho lo que señaló ahí como ejemplo nuestro abogado, que a mí me parece que era interesante, él decía, bueno, entonces cada vez
que la Fiscalía quisiera llegar a un acuerdo y que no intervienan otras personas, basta con que reformalice, saque hechos o no, o sea, dependiendo del caso, y puede hacer un poco lo que quiera. De hecho, lo que le decía la abogada del Consejo de Defensa del Estado, le dijo, bueno, señoría, lo que usted está diciéndome es que la Fiscalía puede hacer lo que quiere. Y ese es un punto interesante, más allá de este caso puntual, porque tenemos que pensar en la institucionalidad. Si al final no se trata solamente de personas, en cómo construimos también, quizás tenemos que repensar cómo funciona el Ministerio Público, y han habido hartas críticas, por ejemplo, a cómo se designa el fiscal nacional, cuán independiente es de otros poderes del Estado, cuánto poder tienen los fiscales en algunos casos en particular y con qué nivel de arbitrariedad pueden o no tomar decisiones y cuánto tienen que justificarla. O sea, al final es la decisión política por sobre el derecho. ¿Es eso? Esa es la duda que queda. Y de hecho este caso ha sido muy, el caso Penta en ese sentido, y más que otros casos, es muy emblemático porque han habido renuncias de fiscales. La unidad técnica a la que el fiscal Guerra le consultó al interior de la Fiscalía le dijo que no podía recalificar. Entonces ya vemos incluso desorden al interior de la institución. Recordemos que el fiscal nacional está inhabilitado en este caso porque tiene una relación de parentesco, pero igual se pronunció. O sea, ha habido toda una serie de situaciones que lo que hacen al final, que es lo que a mí me preocupa y a nosotros en general como fundación, es que desprestigian a la institución. Pero es que más allá del prestigio no queda la idea de que aquí se consagra la impunidad. Es que ese es justamente el problema, y más grave que eso, de que en Chile hay como dos justicias, una para los poderosos y otra para los ciudadanos comunes y corrientes, y eso es gravísimo. Es gravísimo que eso ocurra, y siempre se citan, bueno, el típico caso de esa persona que presentó boletas también ideológicamente falsas y está presa, y ellos hacen el mismo tipo de, y en este caso ni siquiera estamos hablando de otro tipo de delitos, que son delitos tributarios. Entonces no habría aquí una paridad y en los criterios, entonces ahí hay harto espacio para avanzar en buscar formas en que también se unen criterios y que uno pudiera mirar casos parecidos y ver que más o menos las penas son las mismas independiente de la persona involucrada. Colombina Scheffer, subdirectora de la Fundación Ciudadano Inteligente, les queda un día todavía de juicio abreviado contra el ex subsecretario Pablo Wagner mañana, ¿no? Sí, bueno, mañana se supone que van a continuar la discusión que quedó medio inconclusa hoy día respecto a qué va a pasar con nuestra acusación particular. Y bueno, en función... En ese caso puntual, porque ya lo de en ese caso puntual. Ya está condena, digamos. Y bueno, ahí vamos a ver qué pasa, no sé cuánto tiempo demore y se va a ver un poco cuáles son las resoluciones en el fondo de este caso, que ha sido bastante largo, pero bueno, así es como funciona. Ya, pero en lo concreto ustedes como querellantes en el inicio de la causa van a seguir, digamos. Sí, de todas maneras, o sea, van a apelar a todas las instancias que existan todavía. Sí, o sea... Esa es la idea, y de hecho, bueno, también estamos estudiando justamente cuáles son las mejores formas de hacerlo, donde eso es algo que hacen nuestros abogados, naturalmente, pero nuestro afán, y por eso nosotros trabajamos tanto en lo legal como en lo comunicacional y en todos los niveles que sea posible, es justamente agotar todas las instancias y también contar la historia, o sea, lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó, según nuestra interpretación, y cómo también se puede evitar que pase de nuevo, que es lo más importante, porque lo peor que puede pasar es que la gente se vaya, como dicen, para la casa y crea que hay que dejar esto votado, porque eso es lo peor que podríamos hacer. Colombina, muchísimas gracias por venir a Cooperativa. Gracias a ustedes. Que te vaya bien. Buenas tardes. Buenas tardes.